Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, como siempre agradecidos del apoyo que ustedes nos brindan, ese público inteligente que nos sigue por Telesistema, por nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Buenos días, Jacqueline Morel, buenos días, amables televidentes. Hola Ramón, muy buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11 en este martes 24 de octubre, un día muy especial. Un día como hoy, Ramón, nació mi primer amorcito, la hija de Olga, Alexandra Reyes, y mi primera sobrina, ya tú sabes. ¿Será economista? Ella no es doctora. Pulmonóloga, y vive en Estados Unidos. Y entonces hoy estamos de celebración, dándole gracias a Dios por ese extraordinario ser humano que se convirtió, Alexandra Reyes de Sierra, que estrena la maternidad en este año, ¿no? Celebra su cumpleaños siendo madre de Sebastián, que tiene 3 meses. Y para nosotros consiste en un motivo de alegría y de satisfacción celebrar su vida en el día de hoy. Así que donde quiera que esté Alexandra, si me está viendo, o su madre que está viendo el programa, un abrazote y muchas bendiciones. Y como siempre a ustedes, agradeciéndoles la sintonía de que estén con nosotros en esta mañana, martes 24, muchas informaciones locales e internacionales. Y hoy vamos a hablar de un tema en la entrevista principal de relevancia mundial. Octubre se destaca el tema del cáncer de mamas. Y cualquiera diría que este es un tema femenino, pero este es un tema que es para los hombres y para las mujeres también. Sí. Y justamente dada la importancia que tiene, hoy hemos convocado a la doctora Angelina Taveras Ovalle, quien es cirujana mastóloga con una amplia experiencia y un gran currículum de preparación como para ofrecernos respuestas a hombres y mujeres de la enfermedad de los senos, de hombres y de mujeres. Y también, como cada martes, la doctora Luz Rosa Estrella nos trae su segmento dedicado a la familia. Así que bienvenidos todos. Ayer, en la rueda de prensa, más que la rueda de prensa, sino la participación del presidente con los periodistas, porque en una rueda de prensa se hacen multitud de preguntas. El presidente va con su agenda. En este caso fue el caso del dengue. Él negó que haya un maquillaje de las cifras. Yo creo que no hay un maquillaje, yo creo que hay atraso o un subregistro. Y lo que sí hubo fue mucha imprevisión. Normalmente el dengue para esta época del año tiene un pico, el dengue es endémico, siempre tendremos dengue. Y entonces hay que hacer campañas para que la gente elimine el agua, se fumigue. Tú estabas afuera para hace como 10 días, el colegio médico, la sociedad de pediatría dio la voz de alarma cuando llegó el momento que no habían camas, entonces ahí sí se salió a fumigar, se empezó a advertir la campaña educativa, pero definitivamente hubo falta de previsión. Mira, Ramón, desde antes de yo irme de viaje, que fue en septiembre, hablábamos de eso. ¿Tú te acuerdas que antes se hacían la campaña muy exitosa del cloro untado y el tanque tapado? ¿Te acuerdas? Y eso de sacar el agua de las llantas, de los floreros y demás. Y se hacían operativos masivos donde todas las comunidades se involucraban para justamente hacerle frente a lo que tú dices que es endémico. Entonces, mira, ahí hubo una mala planificación, porque esa campaña debió hacerse, de que sacaran el agua posada y demás con tiempo. Y segundo, es verdad que hay un subregistro, Ramón. Yo no sé si es un maquillaje o que le falta maquillaje, porque no están las cifras como son, hay muchos casos que no están reportados. Tú decías que hay un atraso porque están hasta el 23 de septiembre. El tema es que hay muchísimos casos que ni siquiera están contabilizados. Y se ha convertido en un problema. Y han habido más muertes de las que se reportan ahí. Esa es la verdad. Sí. Eso da la experiencia a este otro gobierno, que esto hay que afrontarlo temprano. Porque a la gente se le olvida. Se le olvida que debe de eliminar las aguas porque se acumulan las aguas especialmente por las tormentas tropicales. Y de que hay que fumigar los patios. Hay que fumigar, hay que ir casa por casa, especialmente en la zona más deprimida, que es donde más acontecen los casos. Tiene que haber campaña para decirle a la gente, por ejemplo, que no lo sabe, mire, no le dé aspirina. Cuando hay síntomas, no puede dar aspirina, es peligrosísimo. Usted puede darle paracetamol, lo que nosotros llamamos Tylenol. Y así hay una serie de consejos que es muy sencillo, con tips en la televisión, en la radio, hasta en afiches en la calle, de preparar a la gente para esto que
ocurre cada año. Mira, Ramón, y a veces el agua y donde se acumula el agua y los mosquitos a veces en recipientes inocentes y hasta en propias plantas que tienen ciertas características, sus hojas y sus ramas, y ahí se acomoda el mosquito que provoca el dengue. Y otra cosa es que el dengue se puede confundir con un síntoma gripal. Y entonces por eso muchas personas se han agravado y han tenido situaciones muy difíciles porque han confundido la sintomatología con lo del dengue. Y los hospitales y las clínicas están abarrotadas de personas con la enfermedad. Esa es la verdad. Yo tuve un par de casos cercanos que se pasaron 2 días buscando clínicas, no hospitales, porque clínicas grandes estaban llenas, no solamente de dengue, sino que todo un hospital o una clínica maneja multitud de males. En esta época usted tiene influenza, usted tiene gripe, usted tiene dengue. No, y lo caro que te sale manejar un dengue, espérate. Especialmente si es hemorrágico. No, y si tú vas al sector privado y si logra que te atiendan en el sector público, también cuesta. Por eso que la prevención siempre es lo más económico, lo más barato. Y la prevención es que no te pique el Aedes aegypti. Por otro lado, ayer el Banco Central celebró su aniversario 76. Como siempre, el gobernador presenta un panorama de la economía. Por un lado, la buena noticia es que la economía creció 3.1 en septiembre, comparado con septiembre. Pero ese es el número que destaca la prensa. El acumulado, es decir, enero-septiembre, fue apenas de 1.7%. Así que hemos venido de 1.4, 1.5, 1.7. De acuerdo a mis estimados, ni siquiera el 3% que redujo recientemente economía no se va a llegar al 3%. Porque para crecer 3% en los últimos 3 meses del año, tendría que crecer la economía 6.9%. Y eso es imposible ya. Mira, el crecimiento del trimestre julio-septiembre fue de 2.6% y ya de enero a septiembre fue 1.7%. Vamos a ver cómo nos va en estos últimos meses que faltan del gobierno. Dice que la inflación interanual a septiembre del 2023 fue de 4.41 y la subyacente de 4.68%. También los ingresos del turismo llegaron a 7.594.4 millones de dólares de enero a septiembre. Las remesas a septiembre fueron de 7.597.1 millones de dólares. La inversión extranjera alcanzó los 3.369.5 millones de dólares y las reservas internacionales se ubicaron en 15.900 millones de dólares a septiembre. Entonces, destacó también que la economía dominicana dice que alcanzó su nivel más alto de 3.1 en septiembre pasado. El comportamiento ya dijimos, de julio a septiembre fue de 2.6. Y el tema es que de enero a septiembre es de 1.7. Entonces, hablo también de que en octubre la Junta Monetaria autorizó una nueva facilidad de liquidez para los sectores de la construcción, manufactura, exportación y la agropecuaria por unos 40.000 millones de pesos y que de estos recursos, el 19 de octubre, el sistema financiero ya había canalizado unos 13.735 millones de pesos. Mira, por eso es que la semana pasada el doctor Andrés Daguarre Hijo decía que ya la política monetaria no tenía la capacidad para estimular la economía, que debió ser la política fiscal, el gasto en inversión. ¿Por qué? Porque se han canalizado 126.000 millones, más 40.000 millones, y aún así la economía sigue en una meseta, porque una economía que está en 1.5, en 1.7, es una economía que no está en recesión, pero está en una meseta, aún a pesar de todos estos estímulos. Ahora, Ramón, ese ha sido un tema pendiente de este gobierno y de los gobiernos pasados. Es decir, no ha habido casi nunca una armonía entre lo que es la política monetaria y la política fiscal. Siempre la monetaria es la que va cargando la economía y la que va marcando el ritmo. Y entonces la fiscal va a veces por otro lado. Y esa armonización sigue siendo una tarea pendiente de los gobiernos, que a veces no le es tan difícil hacer ese macheo. Pero eso ha sido más grave en este gobierno, porque en este gobierno es donde más ha bajado el gasto en capital. Apenas está en 2.1. Pero si usted ve, por ejemplo, el presupuesto del 24, la parte dedicada a construcción es pequeñita en relación al gasto total de capital. Y además de eso, no se ha ejecutado.
Entonces, como usted no ha tenido una política fiscal activa, que sí lo hubo en el pasado, entonces usted tiene que la política monetaria por sí sola no es capaz de empujar la economía y de mantener la inflación. Por ejemplo, el gobernador habla de que la inflación está en 4.41%. Eso es verdad. Ahora, si usted ve el panorama completo, apreciará que en julio era 3.95, que en agosto era 4.27 y que en septiembre fue 4.41. Está aumentando. Por ejemplo, en los Estados Unidos la inflación era 6.6 en enero y bajó en julio a 3. Pero bastó que subiera a 3.2 y 3.7 en septiembre y en agosto para que inmediatamente la Reserva Federal diga, mire, no esperemos bajada de tasa de interés, al contrario, las tasas de interés van a aumentar y tendremos un periodo de restricción. Aquí, por ejemplo, en septiembre, los alimentos aumentaron 8.7%. En septiembre. En septiembre, con relación a septiembre. El pollo 7%, la leche en polvo 7%, el plátano 35%, la papa 61%. Eso es en un año. Es decir, la inflación es verdad que está en el rango, pero los precios siguen subiendo, especialmente de manera inexplicable en bienes agropecuarios. Bueno, eso sigue siendo una tarea pendiente, Ramón, porque esto le da de verdad muy duro el presupuesto de la familia dominicana, porque ve que sus ingresos se les reducen cada día. Y eso sí que frustra, eso sí que disgusta y eso sí que desencanta muchísimo. Entonces, en un año que estamos en elecciones, el gobierno tendrá que emplearse a fondo, utilizará sus mejores talentos y mejores recursos para que, si se quiere permanecer en el poder, debe mejorar las condiciones de vida de la población dominicana. Y mira que el gobierno ha mantenido la inflación a 4 porque el gobierno no está ajustando los combustibles. Si el gobierno hubiera ajustado los combustibles, que la inflación fuera de 10 o de 12, pero también está subsidiando la harina y está subsidiando una serie de insumos para los pollos y los cerdos, pero aún así los precios siguen subiendo. Por otro lado, la comidilla en las redes sociales, ayer eran el juramento que le hizo tomar el ex general Zorrilla Osuna al presidente Luis Abinader, que lo puso en una situación bastante engorrosa. Vamos a escuchar eso, señores. Vamos a escucharlo. Y que nosotros lo dijimos ayer, eso de que mi amigo y hermano le quita solemnidad a todo. Era que yo no tenía todavía el video. Adelante, vamos, con sonido. De darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después. Lo juro. Ahora, ay, señor, perdona lo que él no sabe. No, pero mira, Zorrilla es un tipo transparente. Porque él no habló ahí de programa, ni de estabilidad, ni de... No, lo mío. Lo mío y ahora, júrelo. ¿Sabes qué situación tan embarazosa? Hombre, de que sí, yo juro que le voy a dar la botella ahora y después en el gobierno. Él dijo que fue la emoción del acto, fue un exceso de sinceridad, todo lo que ustedes quieran, pero él fue sincero, honestamente, porque cuando se hacen esas alianzas, y más cuando hay un partido en el gobierno, el que se alía siempre busca a algunas posiciones y de hecho el gobierno siempre le complace haciendo nombramientos, casi siempre, a veces no les cumple, por eso se van de un partido a otro, pero eso ocurrió, pero eso le quita solemnidad, le quita elegancia, le quita formalidad a la actividad política, que debe ser fundamentada en que yo te voy a apoyar porque me identifico con el gobierno por esto, por aquello, porque vamos para acá, cosas así. Hay que maquillar el discurso, pero claro, lo que pasa es que también hay que fundamentarlo. Hay que también, en el caso del gobierno, hay un historial de incumplimientos, aún con su propia base. Entonces, por eso Zorrilla quiso comprometer públicamente al presidente. Por eso es lo que se llamó hacerlo jurar. Es que ningún gobierno le cumple a la base, Ramón. Imagino. Siempre esos son los pleitos con los secretarios generales de los partidos y demás, porque lo que los ayudan a subir, después no los reciben los funcionarios en las oficinas, no le dan la cita, no le dan empleo, le piden currículums
los marginan. Entonces, cuando viene la campaña, los buscan otra Es vez. más, ni le toman el teléfono. No. Es más, cambian el número telefónico para que no los localice. Exacto. Pero también hubo gente, dirigentes medios y dirigentes que han quedado fuera. Que han quedado fuera definitivamente. Sí. Ahora es difícil cumplirle a todo el mundo. No. Como dijo una vez Danilo, ¿cómo fue? No hay sombrero para tantas cabezas. Para tantas cabezas, exacto. Entonces, eso ocurre. Por otro lado, señores, el evento mundial terrible, la guerra entre Israel y Hamás, condenable lo que hizo Hamás contra Israel, matando civiles, matando mujeres, niños, ancianos, secuestrando, y lo que ha hecho Israel en respuesta que ha provocado 4.651 palestinos muertos, entre ellos 1.873 niños y 1.023 mujeres, en un bombardeo continuo. Por lo menos hay la declaración del presidente Biden de que podría haber un cese a la guerra si ellos liberan a los rehenes, pero ahí no va a haber cese a la guerra. Ahí esa guerra lo que va es a extenderse. Alguien me decía, muy experto, no, las guerras de Israel son de poco tiempo. Por la experiencia de la guerra de los 6 días, no. Este es un conflicto que va para largo. Mira, Ramón, y en medio de este panorama donde hay tantos análisis locales e internacionales de esta situación que data de mucho tiempo, de muchas décadas, y que es muy importante y que obviamente tiene en vilo al mundo por las implicaciones que tiene, ahí está el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtiendo que las represalias de Israel en Gaza pueden ser contraproducentes. Y eso sí es difícil, Ramón, porque la mayoría del pueblo palestino no está quizás con el ataque. Están los de Hamás, y el pueblo palestino no es Hamás solamente. No. Pero también el tema de Israel, si Israel responde, cómo en esa respuesta no se lleva de encuentro a inocentes. Eso es triste, pero es muy difícil, porque la población civil debe ser protegida lo más posible de ambas partes, pero ¿cómo hacerlo de la manera más prudente? ¿Cómo hacerlo y cómo no salgan, como siempre salen, afectados los más inocentes, los que no tienen que ver? Entonces, ese es el gran reto. ¿Cómo fueron afectados los armenios? Este es un conflicto bíblico, ¿eh? Cierto. Este es un conflicto bíblico y que se ha agravado porque Israel se niega al reconocimiento de un Estado palestino, como estableció la ONU. Un Estado israelí y un Estado palestino. Fíjate que los israelíes no solamente están bombardeando a Gaza, sino a Cisjordania, que es la parte de Palestina, que no hay terrorismo y que es manejado por la autoridad palestina. Hay hoy en las redes también un discurso de Obama cuando era presidente que él decía, óyeme, ese niño que se cría con un soldado extranjero, sin libertad para estudiar, todo ese tipo de cosas te va creando el sedimento. Yo por eso ayer decía, y vuelvo reitero, vean en Netflix un documental de 1 hora que se llama Nacido en Gaza. Así es, Ramón. Mira, Obama dice que es importante que apoyemos a Israel en este momento de necesidad y que impulsemos una estrategia contra Hamás que minimice el número de víctimas civiles. Ese es el gran reto, pero cuando vemos las destrucciones que están ocurriendo en Gaza, ¿cómo lograr ese objetivo, Ramón? Es decir, a menos que sea un desplazamiento de sacar a toda la población. Pero no la sacan. Lo que dicen es trasladese al sur. Y ha habido un desplazamiento de 1.4 millones de seres humanos que están durmiendo a la intemperie. Sin condiciones. Sin condiciones en un país sitiado que lo poquito que está entrando no alcanza en términos de agua, de comida, de medicinas. En pleno siglo XXI, señores. Bueno, lo que hay que darle un seguimiento minucioso a esto. Este es un tema bastante complejo para opinar sobre el mismo. Hay que emplearse a fondo, pero sí no ser indiferente a lo que está ocurriendo en esa parte del mundo donde están muriendo tantos inocentes. Y que al fin y al cabo nos afecta porque el petróleo va a subir y además podría haber eventualmente una recesión mundial. Pero vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de salud. Vamos a hablar, este es el mes del cáncer de mama, vamos a hablar con una especialista, la doctora Angelina Taveras Ovalle, cirujana mastóloga. Con ella vamos a aprender muchísimo de este tema, así es que no se lo pierdan.